nos instruye en nuestra vida por medio de la palabra y nos enseña a vivir correctamente. Amén. Amén. Nos enseña a vivir correctamente, ¿cierto? Todos los que manejan tienen que pasar por un curso, ¿cierto? Y en ese curso hay un manual, ¿cierto? Y ese manual uno se los tiene que aprender. O sea, yo no, porque yo no tengo autos y tampoco se maneja. Pero todos los que manejan tienen que aprenderse ese manual, ¿cierto? Esa es la orden de la dirección del tránsito, ¿cierto? La ley del tránsito. Entonces, la persona que maneja tiene que saberse la dirección del tránsito al revés y al derecho, ¿ya? Bueno, este fin de semana se vio que muchos no practicaron eso, ¿cierto? Mucho no se practicó. Pero la Biblia también es un manual para nuestras vidas. Es un manual que día a día, hermano, está ahí. Y cada día que uno la lee, cambia, porque nos da diferentes versiones, nos da diferentes, gracias hermano Rodrigo, nos da diferentes guías, nos da diferentes formas de ver la vida, ¿cierto? Porque el Señor prepara nuestros corazones para que nosotros nos alimentemos de su palabra. Y encontramos cada día diferente. A lo mejor leímos un capítulo un día y al otro día pasan meses y después volvemos a leerlo y encontramos otra maravilla que hay en el mismo capítulo, ¿cierto? En el mismo versículo. Entonces, ese es el manual de nuestra vida. La Biblia es el testimonio vivo para cada uno de nosotros. Ese es el significado que tiene la Biblia. ¿Qué significa amar la palabra de Dios? ¿Alguien tiene 2 de Timoteo 4:2? Ay. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que redarguyes, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Esa es la forma de amar la palabra de Dios, ¿cierto? Esa es la forma de que nosotros debemos alimentarnos de la palabra del Señor. Amén. Porque el Señor eso nos deja ese. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No significa imponer la palabra de Dios, sino que dice con toda paciencia. Entonces nosotros tenemos que tener paciencia para poder, ¿cierto?, llevar la palabra de Dios a otros. Recuerde que cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando los llevaban la palabra, a lo mejor lo entraba por aquí y lo salía por acá, ¿cierto? Y el Señor nos dice que tenemos que tener paciencia. Así como no sé quién en su vida le predicó, o si usted traía raíces de cristianismo en su familia, pero yo creo que cuando usted llegó a los pies del Señor, se acordó de aquella persona, ¿cierto? Amén. A muchos nos ha pasado, ¿cierto? Se acordó de aquella persona que un día le predicó. A lo mejor pasaron meses, años, y usted recién viene cuando acepta al Señor en su corazón, viene a acordarse de la palabra que le dijo esa persona. Amén. Yo tenía raíces cristianas porque mis abuelos maternos eran cristianos, pero yo iba a la iglesia con ellos cuando nos íbamos de vacaciones en el mes de enero. Todo el mes de enero lo íbamos con mis abuelos. Y ellos nos llevaban a la iglesia. Mi abuelita se levantaba a las 5 de la mañana, hermanos. Al primer culto de la mañana. Regresaba a la casa con mi abuelo como a las 7, tomaban desayuno y se iban al culto de las 9 de la mañana. Y a nosotros lo llevaban al culto de las 12, al culto de las 3, al culto de las 7. Y yo siempre le reclamaba a mi mamá que por qué los mandaba de vacaciones a la casa de mis abuelos y pasábamos en la iglesia. Pero el Señor estaba ahí germinando la palabra de Él en mi vida, ¿cierto? Que el Señor hace como Él quiere, no como nosotros queremos. Hasta que un día vino mi cuñado de Estados Unidos y él lo acompañé a la iglesia, a Valparaíso, porque él venía de la iglesia de allá de Estados Unidos y aquí en Valparaíso se había iniciado la misma congregación. Lo acompañé a la iglesia y el pastor le dijo que por favor diera la clase el domingo siguiente de la escuela dominical.
Y él dijo esta sencilla palabra, que yo pensé que me la había dicho a mí. Dijo, ¿por dónde andas tú? ¿Por el camino ancho o por el camino angosto? Entonces mi mente empezó a trabajar. Yo dije, no soy tan malita ahora para andar por el camino ancho, pero tampoco soy tan bonita para andar por el camino angosto, ¿cierto? Y vuelvo a escuchar la misma palabra, pero dirigida a mí. Y me dice, tú, Chabela. ¿Por qué él me dice Chabela? ¿Por qué camino andas? Y ahí el Señor habló a mi vida. Ahí entregué mi vida al Señor. Y realmente, hermano, yo escuché trompetas, cañones, escuché música. Había llegado la primavera, era 21 de diciembre, ¿de cuántos? No, había llegado el verano, porque él llegó en verano, era el 21 de diciembre. Y cuando salimos, yo le pregunté a él que por qué me había nombrado, o sea, había un montón de hermanos, y por qué me había dicho solamente a mí. Me dijo, yo nunca te nombré, yo nunca dije tu nombre. Pero el Señor, como le vuelvo a repetir, hace como Él quiere, porque la palabra de Él es amor, ¿cierto? Para cada uno de nosotros, porque Él nos guía, nos fortalece, nos enseña, nos ama por sobre todas las cosas. Nosotros no teníamos ninguna oportunidad, pero nuestro Señor Jesucristo hizo la obra por cada uno de nosotros, ¿cierto? Él nos amó de tal manera que entregó su vida por cada uno de nosotros. Este es un libro especial, la Biblia es un libro especial, la palabra de Dios, la Santa Biblia, el libro especial de Dios. Este no es como los demás libros, sino que es un libro sobrenatural. Fue escrito por muchos autores de diferentes trasfondos culturales, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Vamos a leer en 2 de Timoteo 3:16. ¿Alguien lo tiene ahí? Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es la inspiración de Dios mismo, ¿cierto? Y nos enseña, ¿cierto? Nos redarguye, nos corrige. ¿Cuántas veces el Señor nos ha corregido a cada uno de nosotros? Y nos va a seguir corrigiendo, porque somos seres humanos. Nos caemos, somos imperfectos, ¿cierto? La Biblia es un libro extraordinario. Si vemos en Salmos 33:4, vémonos que nos dice sobre esta maravillosa palabra. No la tiene nadie, hermano, yo solamente la tengo acá. Gracias, hermano Rodrigo, siempre. Perdón, hermano, se me olvidó su nombre. 33:4 dice así. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es recta con fidelidad. Qué importante es eso, ¿cierto? La palabra del Señor es recta, es extraordinaria. Es obra hecha por el amor de nuestro Señor. La Biblia es el libro que más se vende en todo el mundo. Su venta sobrepasa la de cualquier otro libro jamás publicado. Amén. ¿Alguien sabe cuántas Biblias han vendido alrededor del mundo en todos estos años? ¿Nadie? ¿Se imaginan al menos? 1 millón, 2 millones, 3 millones, 500. Dice que son de 5 a 7 mil millones de copias vendidas. De 5 a 7 mil millones de copias vendidas. Las que más o menos se dice que se han vendido, pero puede haber que haya más, porque este estudio se realizó hace como en el 2022. Llevamos 2 años más que pueden haberse vendido muchas más, ¿cierto?
Amén. La Biblia ha sido traducida en más idiomas que cualquier otro libro en el mundo. Esto fue escrito originalmente en 3 idiomas, en hebreo, arameo y griego. La Biblia que usted posee ha sido traducida por personas muy dedicadas a fin de que usted pueda tener la palabra, pensamientos y planes de Dios a su mano. Hay 1200 traducciones de la Biblia. 1200 traducciones. ¿Y usted sabe cuál es el país que más fabrica Biblias? ¿Alguien sabe? ¿No se imagina? Hermana Flor. En Corea del Norte parece que es, pero es un país comunista. Ahí es donde se imprimen más Biblias. Estaba cerquita, hermana Flor. En la China se imprimen más Biblias que en todas partes del mundo. En la China es el país que más produce Biblia en el mundo. Cada año se vende o se regala más de 100 millones de Biblias. Cada año, hermanos amados. Así que si usted compra una Biblia y la regala, ya es un regalo más, ¿cierto? Una Biblia más que se vende y que también lleva la palabra eterna a nuestras vidas. La Biblia también es uno de los libros más antiguos del mundo. Las porciones más antiguas de la Biblia datan desde hace 4000 años atrás, con todo según siendo todavía el libro más moderno en el mundo de hoy, pues en él encontramos las respuestas a las preguntas más importantes de la vida, como es: ¿dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde iré después de la muerte? ¿Sabe usted a dónde va después de la muerte? ¿Amén? ¿Usted lo sabe, hermano amado? A pesar de que la Biblia está compuesta por 66 libros pequeños, el tema central es uno solo: el plan amoroso de Dios para rescatar a la humanidad perdida. Ese es el plan del Señor. Ese solamente es el plan de Dios, hermanos amados, para cada uno de nosotros. Recuerden que nosotros estábamos perdidos y el Señor vino a rescatarnos. Y Él nos dejó inserto aquí en su palabra que ese es el plan que Él tiene para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Dios no hace excepción de personas, ni de razas, ni de colores. Uno puede tener una posición muy alta económicamente, como puede ser cualquier persona humilde, tanto de espíritu y de cuerpo o de mente, y el Señor igual la utiliza para la obra, porque el Señor utiliza a quien Él quiere. Amén, ¿cierto? Él quiere, porque nosotros somos instrumentos en sus manos. Nosotros no somos nada importante, pero para el Señor somos muy importantes. Como decía anteriormente yo en una clase, somos las niñas de sus ojos. Somos la joya. Hoy día la hermana los daba la palabra en la mañana. La hermana Lorena le decía que nosotros éramos la joya del Señor, una joya preciada del Señor. Qué importantes somos. ¿Se cree usted importante en las manos del Señor, hermanos? ¿Usted cree que el Señor la considera la joya más hermosa? Amén. A veces el mundo no los considera así, pero nosotros debemos sentirnos que somos para el Señor la joya más preciosa. En la portada interior de la Biblia usted puede hallar los títulos de 66 libros que forman parte de la Biblia. Recuerde que la Biblia está formada por ¿cuánto en el Antiguo Testamento? Amén, hermana Patricia. Así es, ¿cierto? El Antiguo Testamento. Ana María, ¿por qué le puse Patricia? ¿No le gustó? Sí, sí. Ana María, perdón. Siempre le cambio el nombre, hermana, a los hermanos. Es una de mis defectos. La Biblia está dividida en 2 secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cierto? El Antiguo Testamento, ¿por dónde comienza? Génesis. ¿Y el Nuevo Testamento por dónde comienza?
por Mateo. ¿Y termina? Hermanos, hoy día vamos a la batalla. Vamos al concurso. Recuerden, por favor. Ya. El Antiguo Testamento nos relata la obra de Dios con su pueblo antes del nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento nos relata acerca del nacimiento de Jesús, su vida, su gran ministerio de sanidad a los enfermos y el perdón de pecado para los inicuos, su muerte sobre la cruz, su resurrección de los muertos y su ascensión al cielo y su regreso. Eso es lo más importante, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El Señor va a venir a buscar a su pueblo. Amén. También nos relata la Biblia acerca de la continuación de su ministerio de sanidad y perdón a través de aquellos que le vieron después de su resurrección, o sea, a los apóstoles, ¿cierto? Y a todos aquellos que aceptaron a Cristo antes de que Él fuera crucificado, ¿cierto? Muerto y sepultado, y al tercer día resucitó. Aquellos que siguieron las enseñanzas de Jesús realizaron más obras de milagro que los que Él mismo hizo, como lo predijo antes de la ascensión al cielo en Juan 14:12. ¿Quién tiene Juan 14:12? Amén, hermana. De cierto, Gracias, hermanita. el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. El Señor nos dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces Jesús nos dejó ese mandato, esa enseñanza, ¿cierto? Las enseñanzas de las que vieron después que se levantó de los muertos están registradas en los sellos de los apóstoles, en las epístolas, cartas. Estos libros fueron escritos durante el periodo de los primeros 50 años después de la resurrección de Cristo. Estos componen aproximadamente la mitad del Nuevo Testamento. El estudio de la Biblia. ¿Cómo leemos nosotros la Biblia? ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? ¿Alguien tiene Hebreos 5:12? Amén. Ah, ya, 5. Eso me perdí. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Aquí el Señor nos insta a que debemos seguir leyendo la palabra de Dios, no volver atrás a tomar leche nuevamente, sino que ya debemos tomar, ¿cierto?, alimento sólido en la palabra de Dios. O sea, empezar a aprender nuevos versículos, ver los capítulos, donde están, ¿cierto?, la Biblia. Debemos comer, como dice la palabra, ¿cierto?, comer cada día el alimento espiritual en nuestras vidas, ¿ah?, para que podamos crecer espiritualmente, ¿cierto?, para que podamos tener la palabra de Dios cuando alguien nos pregunte algo o podamos conversar con alguien y decir, mira, aquí en esta parte de la Biblia dice esto, no palabras humanas, sino que palabras que van con poder porque están escritas, ¿cierto?, en la Biblia. No podemos llevar a una persona a los pies del Señor si uno no conoce exactamente dónde están algunos capítulos, versículos, ¿cierto? El propósito de Dios para la vida del no creyente es que todos le conozcan. Por eso vino a Cristo al mundo,
que todos le conozcan, hermano, que nadie se pierda, que todos sean salvos, porque la palabra de Dios dice que el Señor vino a buscar lo que se había perdido, ¿cierto? Él dejó a las 99 ovejas y se fue a buscar a la oveja número 100, ¿cierto? Él sabía que había uno que estaba perdido, y ese era yo, ese era usted, ese era mi vecino, mi familiar, mi esposo, mi esposa, mis hijos, ¿cierto? Hay ovejas que se descarrían, hay ovejas que el Señor vuelve a llamarlas y tenemos que orar cada día por cada uno de ellos, ¿cierto? Que ese es el mandamiento que nos deja el Señor, orar. La relación más importante que usted puede tener en este mundo es la que mantenga con Dios. Y es la relación más fiel, hermano. El Señor nunca le va a desamparar, ni lo va a abandonar, ni le va a decir cosas que no corresponden. El Señor siempre te va a tratar con amor, con esperanza, te va a abrazar, te va a acurrucar, te va a sostener, te va a proveer, pero sobre todo te va a encaminar que no te pierdas, que tú sigas adelante, a pesar de lo que venga. El Señor está ahí contigo. El Señor nunca te va a abandonar, siempre te va a tener, siempre te tiene en tus pensamientos. El Señor sabe tus pensamientos, tus actitudes. El Señor te conoce mejor que nadie, mejor que nadie. Usted puede llegar a comprender cómo es Dios, sus pensamientos, sus planes, sus promesas para usted, por medio de la lectura de la palabra. ¿Ve lo que le estoy diciendo, hermano? Que el Señor nos conoce nuestros pensamientos, que Él reargulle nuestros pensamientos. La lista es el índice al frente de la Biblia. Le ayudará a encontrar el número de la página de la parte de la Biblia que desea estudiar, para ayudarle a encontrar partes específicas de la Biblia. Los traductores organizaron el texto en libros, capítulos dentro de la Biblia y versículos. Por ejemplo, si usted ve una referencia tal como Génesis 3:15, significa que sería el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Así se lee la Biblia. Usted va a un libro, busca, por ser usted dice estoy angustiada, estoy ansiosa, busca el versículo que el Señor le está diciendo, el capítulo, el versículo, y ahí el Señor le va a revelar lo que usted necesita para ese día. Amén. Usted también ora antes de leer el versículo, el capítulo, para que el Señor también le añada, Señor, esa paz que usted tiene. ¿Quién le añadió los capítulos y los versículos a la Biblia? Anteriormente, los estudiosos de la Biblia ya habían probado diferentes formas de dividirla en porciones o capítulos con la intención, al parecer, de facilitar las búsquedas, imágenes de la comodidad de poder buscar un pasaje en un solo capítulo, en vez de tener que buscarla en todos los libros. Como el de Isaías, que tiene 66 capítulos, lamentablemente eso creó un problema. Los eruditos elaboraron varios sistemas incompatibles entre sí. Por ejemplo, en uno se dividió el Evangelio de Marcos en casi 50 capítulos, que era mucho, ¿cierto? No en los 16 que tiene actualmente. O sea, tendríamos un libro de Marcos más o menos así, ¿cierto? Que sería muy grande la Biblia o muy pesada. Se dice que la división de la Biblia en capítulos se debe al clérigo inglés Stephen Longton, que en tiempo después llegó a ser el arzobispo de Canterbury. Lo llevó a cabo a principios del siglo XIII, cuando era maestro de la Universidad de París. Unos 3 siglos después, a mediados del siglo XVI, el conocido impresor y humanista francés Robert Hayton facilitó aún más las cosas. Su intención era fomentar el estudio de la Biblia y se dio cuenta de la práctica que sería un único sistema
de numeración tanto para capítulos como para los versículos. Y ahí llegamos a que la palabra de Dios, ¿cierto?, es el instrumento más importante que nosotros tenemos como hijos de Dios. Es, como se dice, el salvavidas de nuestras vidas, ¿cierto? Porque ¿a quién no le ha salvado la vida la palabra de Dios? A todos nosotros. A todos nosotros nos ha salvado la vida la palabra de Dios. Ahora yo le quiero dar un tip, como dicen los universitarios. Vamos a leer Hebreos 4:12. Vamos a buscarlo todos. Hebreos 4:12. Amén, ¿la tenemos todo? Dice así: porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios dice que es más cortante que una espada de doble filo. ¿Sabe lo que significa una espada de doble filo, hermanos amados? En el tiempo de los romanos, cuando ellos iban a la guerra, cuando ya la guerra estaba por acabar y el enemigo se venía encima, ellos tenían una espada así de chiquitita. Era solamente cortita. Pero la eficacia que tenía 2 filos. Y cuando el enemigo venía sobre el soldado que estaban peleando, ellos la enterraban hasta adentro así, con fuerza. Por eso que dice que penetra hasta, dice que penetra, dice que es eficaz y más cortante que espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y sabe lo que significa la palabra tuétanos? Es médula, sustancia interior del hueso. Entonces primero pasaba por la coyuntura, que era el hueso, y después llegaba a los tuétanos, que es la médula que va dentro del hueso. De esa forma era la espada que usaban estos romanos que iban a la guerra. Imagínense la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice que la palabra divide el espíritu y el alma, así como la espada divide los tuétanos, las coyunturas, o sea, los huesos. El tétuano es no es lo mismo que los huesos. El tétuano se halla dentro de los huesos y de la coyuntura. Bajo este mismo principio, el espíritu se encuentra dentro del alma. Eso lo hace la referencia a la palabra de Dios, que nuestro espíritu se encuentra dentro del alma. Y el Señor llega ahí con su palabra a nosotros, pero sin esa espada de doble filo que nos duele, ¿cierto? Que nos corta. Hay veces que sí, a veces que pasa, ¿cierto? Porque el Señor los humilla, ¿cierto? El Señor nos hace que nos humillemos delante de su presencia para sacar todo lo que hay en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Dice que los tuétanos significa que lo más íntimo y profundo de parte física y moral del hombre. Ese es el tuétano, hermano. Es lo que está dentro, en la médula del ser humano. Es lo más profundo, es la parte física, moral del hombre. Nosotros tenemos que cuidar eso. Nosotros tenemos que cuidarla. Y mire la función que cumple el tuétano. Es un alimento rico en grasa, pero también contiene vitamina B12, hierro, fósforo, tiramina, así como vitamina A y vitamina B. También es fuerte en colágeno para mantener la elasticidad de la piel. El Señor pone todo en nuestro cuerpo. Imagínense, nos da vitamina 12, dice. Nos inyecta vitamina 12 con su palabra. Si esto lo vamos a la palabra de Dios, ¿cierto? Tiene hierro para fortalecer nuestro cuerpo, ¿cierto? Tiene fósforo
para llenarnos de energía. Tiene vitamina A y vitamina E. Esa es la palabra de Dios. Tiene todos los compuestos para que nuestro cuerpo sea bien vitaminizado, bien energizado. Así es la palabra, energizado. Y mantiene nuestra elasticidad, que significa que nosotros debemos llevar la palabra de Dios donde vayamos, ¿cierto? Eso nos dice en Romanos la palabra de Dios. Recuerde siempre lo que significa entonces las coyunturas y los tuétanos. Lo que significa esa palabra, que el Señor te dice que es que tu alma, que significa que los tuétanos es lo más íntimo y profundo de la parte física y moral del ser humano. No es una palabra cualquiera, hermano. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Él es el único que puede hacer esto, hermano. Él es el único que puede hacer esto en nuestra vida. Él es el que nos limpia, nos transforma, nos da vida, nos da fortaleza, lo hace vivir el día a día. Por misericordia estamos aquí. Amén. Por misericordia del Señor. Cuando abrimos nuestros ojos en la mañana, es la misericordia de Dios que te da la oportunidad. Amén. Sí, por eso que debemos agradecerle todos los días, cada segundo de nuestra vida, que el Señor obre en nuestros corazones, que nos dé la oportunidad de poder estar con Él cada momento, cada instante de nuestra vida, que no nos apartemos de Él. El mundo nos ofrece muchas cosas, hermano. El mundo está ahí para destruirnos porque el enemigo está afuera, esperando que usted salga de aquí. Pero usted va a salir viva porque va a llevar vitamina D12, va a llevar vitamina E, va a llevar colágeno, va a llevar el fierro, los tuétanos. El Señor va a llevarla con todas las fuerzas de su corazón, con todas las fuerzas de su alma. El Señor está ahí. Créale al Señor. ¿Usted le cree al Señor? Amén. Yo le creo. Yo le creo al Señor. El Señor les bendiga, hermanos amados. Vamos a repetir el texto bíblico de esta tarde, de esta mañana. Y después vamos a leer, cada uno de ustedes tiene un papelito que la hermana Flor se los repartió. Esa es una porción de la Biblia reducida, que significa de Génesis, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Espero que estén los 66 hermanos para poder leer toda la Biblia. Es un resumen solamente, así que todos ustedes tienen uno, ¿cierto? Levanten la mano. ¿Y los que no tienen, quedan, hermana? Bien, amén. Los que tienen 2, mejor todavía. Todos tienen, para que haya secuencia de la lectura. Los que no tienen, por favor, si pueden leer 2. Amén. Amén. El hermano Rodrigo nos va a ayudar. Solamente va a pasar el micrófono a una persona y cada una va a ir recorriendo porque todos tienen la secuencia del Antiguo Testamento. Amén. Hermano Rodrigo, por la hermana Ruth, por la hermana Flor acá. Y así seguimos todos los que... Porque pienso que están todos en dirección correlativa, ¿cierto? ¿Usted tiene Génesis? La hermana tiene el Génesis. Amén. Hermana amada. Génesis. Este libro de comienzos hace una narración de la creación, la relación de Dios con el hombre y la promesa de Dios a Abraham y a sus descendientes. Éxodo. El nombre Éxodo quiere decir salida. Este libro cuenta cómo Dios liberó a los israelitas de una vida de penurias y esclavitud en Egipto. Dios
hizo un pacto con ellos y les dio leyes para ordenar y gobernar sus vidas. Levítico, la hermana Isabelita. Amén. Dice Levítico, dice, el nombre del libro se deriva de una de las 12 tribus de Israel. El libro da todas las leyes y regulaciones concernientes a rituales y ceremonias. Amén. Números. Los israelitas bajaron por el desierto 40 años antes de entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. El nombre del libro se deriva de los 2 censos tomados durante ese tiempo en el desierto. Deuteronomio, la hermana Margarita. Dice, Moisés dio 3 discursos de despedida poco antes de morir. En ellos repasó con el pueblo todas las leyes de Dios para los israelitas. El nombre del libro viene de ese repaso o segunda ley. Amén. Josué. Josué fue el líder de los ejércitos israelitas en sus victorias contra los cananeos. El libro termina con la partición de la tierra entre las 12 tribus de Israel. Jueces. Jueces. Los israelitas a menudo desobedecían a Dios y caían en las manos de gobiernos opresores. Dios le enviaba jueces para librarlos de la opresión. Ruth. Ruth el amor y la dedicación de Ruth a su suegra Noemí son el tema de este libro. Primera de Samuel. Samuel fue el líder de Israel en el periodo entre el tiempo de los jueces y el tiempo de Saúl, el primer rey de Israel. Cuando el liderazgo de Saúl falló, Samuel ungió a David como rey. Segunda de Samuel. Bajo el reinado de David, la nación se hizo fuerte y unificada, pero después de los pecados de David, adulterio y asesinato, toda la familia como la nación sufrieron. Primera de Reyes. Este libro comienza con el reinado de Salomón en Israel. Después de su muerte, el reino se dividió en guerra civil. El norte contra el sur, el resultado fue el nacimiento de 2 naciones, Israel en el norte y de Judá en el sur. Segunda de Reyes. Israel fue conquistado por Asiria en el 721 a.C. Judá perdió en su guerra contra Babilonia en el 586 a.C. Estos eventos son vistos como el castigo al pueblo por no haber seguido las leyes de Dios. Primera de Crónicas. Este libro comienza con la genealogía desde Adán hasta David y luego recuento los incidentes del reino de David. Segunda de Crónicas. Este libro cubre el mismo periodo que Segunda de Reyes, pero con énfasis en Judas, en el reino del sur y sus gobernantes. Esdras. Después de ser cautivo en Babilonia por algunas décadas, el pueblo de Dios retorna a Jerusalén. Uno de sus líderes era Esdras. Este libro contiene el reto de Esdras, le hizo al pueblo a seguir y honrar a la ley de Dios. Amén. Nehemías. Después que el templo fue reconstruido, la muralla protectora alrededor de Jerusalén también fue reconstruida. Nehemías fue quien dirigió esta empresa. También trabajó con Esdras para restaurar el fervor religioso entre el pueblo. Esther.
Este libro relata la historia de la reina de Persia, quien era judía y quien expuso un complot para destruir a sus compatriotas y así liberó a todos los judíos en ese país de ser aniquilados. Job, la pregunta, ¿por qué sufren los inocentes? Es tratada en esta historia de Job. Amén. Salmos. Estos 150 himnos y oraciones fueron usados por los hebreos para expresar su relación con Dios. Cubren todo el campo de las emociones humanas, desde la alegría hasta la furia, de esperanza a desesperación. Proverbios. Proverbios. Este es un libro de dichos sabios, de enseñanzas éticas y de sentido común acerca de cómo vivir una vida recta. Amén. Eclesiastés. En su búsqueda de la felicidad y del sentido de la vida, este escritor, conocido como el filósofo, hace preguntas que aún están vigentes en la sociedad de hoy. Amén. Cantar de Cantares. Cantar de Cantares. Este poema describe el gozo y el éxtasis del amor. Simbólicamente ha sido aplicado al amor de Dios por Israel y el amor de Cristo por la Iglesia. Amén. Isaías. El profeta Isaías trajo el mensaje del juicio de Dios a las naciones. Señaló a un futuro rey como David y prometió una era de paz y tranquilidad. Jeremías. Jeremías, mucho antes de que Babilonia destruyera a Judá, Jeremías predijo el justo juicio de Dios. Aunque su mensaje era mayormente acerca de la destrucción, también habló del nuevo pacto con Dios. Amén. Lamentaciones. Lamentaciones, tal y como Jeremías había predicho, Jerusalén cayó cautiva bajo Babilonia. Este libro registra 5 lamentos por la ciudad caída. Amén. Ezequiel. Amén. Yo lo leo, hermano. El mensaje de Ezequiel fue dado a los judíos cautivos en Babilonia. Él usó historias y parábolas para hablar del juicio, la esperanza y la restauración de Israel. Daniel. Daniel se mantuvo fiel a Dios, aún enfrentando muchas presiones como cautivo en Babilonia. Este libro incluye las visiones proféticas de Daniel. Oseas usó la lección de su dedicación a su esposa, aún enfrentando infidelidad, para ilustrar el adulterio de Israel que había cometido contra Dios y cómo el amor fiel de Dios por su pueblo nunca cambia. Joel. Después de una plaga de langostas, Joel amonesta al pueblo a arrepentirse. Amén. Amós. Durante un tiempo de prosperidad, este profeta de Judea predicó a los ricos líderes de Israel acerca del juicio de Dios. Amós insistía en que pensaran en los pobres y oprimidos antes que en su satisfacción propia. Abdías profetizó el juicio a Edom, un país vecino a Israel. Jonás. Jonás no quería predicar a la gente de Nínive, quienes eran enemigos de su propio país. Cuando finalmente les llevó el mensaje enviado por Dios, ellos se arrepintieron. Miquías. Yo lo leo, hermano. Acá lo tiene la hermana Flor. El mensaje de Miqueas a Judá era un mensaje de juicio a la vez que de perdón, esperanza
y restauración. Especialmente notable es un verso en el que resume lo que Dios requiere de nosotros. Es el capítulo 6, versículo 3. Amén. Nahum. Amén. ¿Alguien lo tiene? ¿O lo leo yo? ¿Cuál? Nahum. Aquí está. Ya. Nahum anunció que Dios destruiría al pueblo de Nínive por causa de su crueldad en la guerra. Habacuc. Este libro presenta un diálogo entre Dios y Habacuc sobre la justicia y el sufrimiento. Sofonías. Sofonías anunció el día del Señor, que traería juicio a Judá y a las otras naciones vecinas. Ese futuro día sería de una destrucción para muchos, pero un pequeño remanente de Dios, fiel a Dios, sobreviviría para bendecir al mundo entero. Amén. Ageo. Ageo, después de que el pueblo volvió del exilio, Ageo les recordó darle a Dios la prioridad y reconstruir el templo antes que sus propias casas. Amén. Zacarías. Zacarías, al igual que Ageo, Zacarías instó al pueblo a reconstruir el templo, asegurándole la ayuda y bendiciones de Dios. Sus visiones apuntaban a un futuro brillante. Malaquías. Después del retorno del exilio, el pueblo llegó de nuevo a descuidar su vida religiosa. Malaquías trató de inspirarlos de nuevo, hablándoles del día del Señor. Amén. Este es el Antiguo Testamento, hermanos amados. Y el Nuevo Testamento empieza en Mateo. ¿Quién tiene Mateo? Hermana amada. Yo le paso a mí. San Mateo. Este evangelio cita muchos pasajes del Antiguo Testamento. De esta forma es atractivo a la audiencia judía, a quien presenta a Jesús como el Mesías prometido en las escrituras judías. San Mateo narró la historia de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección y pone énfasis especial en las enseñanzas del Maestro. Amén. Marcos. Aquí la hermana. San Marcos. San Marcos escribió un evangelio corto, conciso y lleno de acción. Su meta era profundizar la fe y la dedicación de los creyentes de la comunidad para quien escribía. Lucas. Dice San Lucas, en este evangelio se enfatiza cuán al alcance de todo está la salvación en Jesús. El evangelista lo hace describiendo a Jesús en contacto con la gente pobre, con los necesitados, con los que viven al margen de la sociedad. Juan. Dice San Juan, el Evangelio de Juan, por su forma, se coloca aparte de los otros tres. San Juan organiza un mensaje enfocado en 7 señales que apuntan a Jesús como Hijo de Dios, su estilo literario y reflexivo y lleno de imágenes y figuras. Los Hechos. Los Hechos. Cuando Jesús se ausentó de sus discípulos, el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Este libro fue escrito por Lucas como complemento a su evangelio y relata eventos claves en la historia y trabajo de la iglesia cristiana primitiva y cómo se propagó la fe en el mundo mediterráneo de entonces. Romanos. Romano. En esta importante carta, San Pablo le escribe a los romanos acerca de la vida en el Espíritu, que es dada por la fe a los creyentes en Cristo. El apóstol les reiteraba la gran bondad de Dios y les declara que a través de Jesucristo, Dios nos acepta y nos liberta de nuestros pecados. Primera y segunda de Corintios. Primera de Corintios. Esta carta trata específicamente los problemas que la iglesia en Corintio está enfrentando.
disensión, inmoralidad, problema de forma en la adoración pública y confusión acerca de los dones del Espíritu. Segunda de Corintios. En esta carta, San Pablo escribe sobre su relación con la iglesia de Corinto y los efectos que algunos falsos profetas habían tenido en su ministerio. Amén. Gálatas. Esta carta expone la libertad con respecto a la ley del creyente en Cristo. Pablo declara que es solo por fe que todos los creyentes son reconciliados con Dios. Amén. Efesios. El tema central de esta carta es el propósito eterno de Dios, juntar de muchas naciones y razas la Iglesia Universal de Jesucristo. Amén. Filipenses. En este énfasis en la carta es en el gozo que el creyente en Cristo encuentra en todas las situaciones de la vida. San Pablo la escribió mientras estaba en la cárcel. Amén. Colosenses. En esta carta, Pablo le dice a los creyentes en Colosas que hagan a un lado sus supersticiones y que pongan a Cristo en el centro de sus vidas. Tesalonicense. Primera de Tesalonicense. En esta carta, San Pablo da consejo a los cristianos de Tesalónica en cuanto al retorno de Jesús al mundo. En la segunda, en esta carta, como en la primera, San Pablo habla del retorno de Jesús al mundo. También trata de preparar a los creyentes para la venida del Señor. Amén. Primera y segunda de Timoteo. Primera de Timoteo. Esta carta sirve como guía a Timoteo, un joven líder de la iglesia primitiva. San Pablo le da consejos sobre la adoración, el ministerio y las relaciones dentro de la iglesia. Amén. Segunda Timoteo. Es esta la última carta escrita por San Pablo. En ella da un último reto a sus compañeros de trabajo. Tito. Tito está ministrando en Creta. En esta carta, San Pablo le aconseja cómo ayudar a los nuevos cristianos. Amén. Filemón. En esta carta, Filemón es instado a perdonar a su esclavo Onésimo, quien había tratado de escaparse, también a aceptarlo como a un hermano en Cristo. Amén. Hebreos. Permiso. Esta carta Esta carta reta a los nuevos cristianos a ir más allá de los rituales y ceremonias tradicionales y a darse cuenta de que en Cristo todos han encontrado su cumplimiento. Santiago. Santiago aconseja a los creyentes a poner en práctica sus creencias y además ofrece ideas prácticas acerca de cómo vivir su fe. Amén. Primera de Pedro y segunda de Pedro. Primera de San Pedro. Esta carta fue escrita para confortar a los primeros cristianos, quienes estaban siendo perseguidos por la causa de su fe. Segunda de Pedro. En esta carta, San Pedro advierte a los creyentes sobre los falsos maestros y los estimula a seguir leales a Dios. Primera de San Juan. Esta carta explica verdades básicas acerca de la vida cristiana con énfasis en el mandato de amarse unos a otros. Segunda de San Juan. Esta carta, dirigida a la señora escogida y a sus hijos, advierte a los creyentes sobre los falsos maestros. Tercera de San Juan. En contraste con la segunda carta de San Juan, esta carta habla de la necesidad de recibir a aquellos que predican a Cristo. Amén. Judas. Judas, ¿alguien lo tiene? ¿Lo leo yo de acá? ¿Sí? ¿Nadie tiene a Judas? Nadie quiere ser Judas. Ya. Nadie quiere ser Judas.
Judas contrasta con la segunda carta de San Juan. Esta carta habla de la necesidad de recibir a aquellos que predican a Cristo. Perdón, me equivoqué. Judas advierte a los creyentes en contra de la mala influencia de personas apenas a la humanidad del creyente. Y Apocalipsis. Nadie quiere ser Judas. Este libro fue escrito para alentar a los creyentes quienes estaban siendo perseguidos y para afirmar su fe en que Dios cuidará de ellos. Usando símbolos y visiones, el escritor ilustra el triunfo del bien sobre el mal y la creación de una tierra nueva y un cielo nuevo. Amén, amén. ¿Se dan cuenta, hermanos, que en poquitas palabras uno entiende y conoce lo que Dios quiere decirnos a nuestras vidas por intermedio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Amén. Le doy gracias por todos ustedes que han leído esta pequeña porción y vamos a recoger nuestra ofrenda y también vamos a buscar nuestro texto que es 2 de Timoteo 3:16. Inclinamos nuestro rostro. Amado